Pues vamos a esperar unos segundos a que inicie la grabación. Bien, entonces vamos a, antes de comenzar, les comento que la tarea 3 ya está disponible en Upita Virtual. En Virtual Upita. Voy a compartirles la pantalla. Permítanme un segundo en lo que ingreso a Virtual Upita. Los que tienen problemas con la plataforma de Virtual Upita, tienen que, bueno, acercarse a mí y decirme si tienen realmente problemas para que veamos cómo me pueden entregar la tarea. Yo he estado probando en diferentes lugares la plataforma. Es un poco lento el servidor, pero no es algo que así que no se pueda ingresar, o sea, es muy difícil. Sí es un poco lento y me estaba comentando unas compañeras que incluso utilizando un celular, yo les decía que yo he hecho la prueba de utilizar un celular con conexión a internet y mejora, pero en algunos casos no, una compañera me dice que no, que le da problemas. Entonces, si alguien tuviera problemas, sí, realmente, bueno, sí, ya es una lata el- la plataforma, pues me dice y vemos, ¿no? Para que ustedes me entreguen de otra forma. Pero dígame con tiempo, porque sí es importante que me avisen el problema que tengan, ¿no? Con la plataforma, para ver si lo podemos resolver o si no, de otra forma, pues vemos cómo. Voy a compartirles. Espérate un segundo, es que supuestamente tengo abierta la ventana y no me la despliega para poderla compartir. Ah, bien, aquí está. Bien, ustedes ven aquí, entonces, si ustedes entran a la página de Virtual Lupita, van a ir a Introducción al Movimiento de los Fluidos y van a ver que la tarea 3 ya está disponible. Dígame si tienen realmente problemas para ingresar, para que sea con tiempo, ¿no? La fecha de entrega es el 19, son apenas 3 ejercicios, es decir, que son muy fáciles. Los ejercicios son únicamente de ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Entonces, son problemas que ustedes ya pueden resolver. Y la tarea 4 es la que vamos a ver después, ya creo la siguiente clase ya empezamos a ver otros nuevos temas que van a entrar, que tienen que ver con dinámica de fluidos, que van a entrar en la parte del examen, la tarea número 4. Y después ya fijamos la fecha del examen, ¿no? Que sería terminando la tarea 4, ya fijaríamos bueno, casi paralelo con la tarea 4, fijaríamos la fecha del segundo examen parcial. Y no sé si tienen preguntas. Ahí les recuerdo, me dicen si tienen realmente problemas con la plataforma, porque les digo, es un poco lento la plataforma, el servidor es un poco lento, entonces hagan de cuenta que yo cargo aquí y se toma su tiempo en desplegarme Pero en realidad no es algo así que tengan que voy a cargar esto. Esto yo les decía que si tienen problemas pueden hacerlo por internet. Digo, por internet de su celular y cargar los datos aquí. Hagan de cuenta que capturan las pantallas, resuelven y ya lo envían, ¿no? Son 3 preguntas. Noten, el puntaje es 0.17. Lo redondeé ahí, pero en realidad si suman los 3 da 0.5, que es el valor de la tarea 3. Este es el valor total de la tarea. Y tienen que enviar sus resultados. Una vez que lo terminan, verifican que estén guardadas las 3, enviar todo y terminar, y es lo que tienen que hacer en la plataforma de Virtual Upita. Luego, obviamente, tienen que sacar el respaldo de las hojas de procedimientos por convertirlo en un PDF, como en el caso de las tareas 1 y 2. Bien, entonces les comento, ¿no? Si tuvieran problemas, realmente avísenme, díganme antes no me digan el día 19 de mayo a las 23 horas, ¿no? O sea, que cuando ya está casi acabándose el tiempo. Entonces, no se esperen hasta el último minuto para entregar la tarea. Bien, voy a dejar de compartir y vamos a continuar donde nos habíamos quedado en los temas que estábamos viendo. Les voy a compartir la página de OneNote. Bien, vimos varios ejercicios de la ecuación de Bernoulli, pero creo que vimos con ustedes, vimos el tubo de Pitot, el tubo Venturi. El tubo Venturi implícitamente toma en cuenta la ecuación de continuidad, solo que manejábamos la versión más simplificada de la ecuación de continuidad cuando la velocidad es promedio,
el flujo es incompresible, bueno, en casi la mayoría de los casos se da esto, y podemos obtener esta forma simplificada de la ecuación de continuidad. Vamos a volver a repasar un poco la ecuación de continuidad porque también hay ciertos problemas que se pueden resolver con la forma integral, es decir, con esta forma. Bueno, su forma integral la volvemos a una forma diferencial y nos permite resolver ciertos problemas. Entonces voy a apagar mi cámara para que pueda inclinar la pantalla. Y bien, lo que ustedes están viendo ahorita es la ecuación de continuidad, que es un extracto de las diapositivas que ustedes ya tienen y que las hemos visto en la primera parte cuando estábamos revisando la teoría. Y la ecuación de continuidad está, bueno, basada o si quieren ustedes, es una forma de escribir el principio de conservación de la masa, que en este caso establece que la masa de un sistema permanece constante, ¿no? Es decir, la masa no aumenta ni disminuye, salvo que hubiera fuentes y sumideros que están proporcionando masa, ¿no? Que hubiera un cambio. Entonces, en este caso, en un sistema cerrado, la derivada de la masa respecto del tiempo es igual a cero. Si nosotros utilizábamos la forma, en este caso, por ejemplo, la masa para nosotros es m, es una propiedad extensiva. Depende de la cantidad de materia, ¿no? En este caso, más cantidad de materia, más masa. Y su propiedad intensiva sería eta, que en este caso eta es la masa por unidad de masa, y entonces si dividimos masa entre masa nos da la unidad. Entonces la propiedad intensiva cuando estamos trabajando con masa es la unidad, ¿no? Sería algo así como masa por unidad de masa. Entonces, si nosotros tenemos la masa del sistema y la describimos como un integral, que es la propiedad intensiva eta por el diferencial de masa, este prácticamente es 1, o sea, en este caso, es la integral del diferencial de masa y es la masa, ¿no? Total del sistema. Pero la masa por el diferencial de masa lo podemos escribir como densidad por diferencial de volumen, ¿no? Que es esto que se ve aquí. Este es el diferencial de masa. Eta les digo que es 1, entonces en este caso no lo ocupamos. La propiedad extensiva es la masa, la propiedad intensiva. Y si aplicamos el teorema de transporte de Reynolds, recuerden, esta es bueno, recordando un poco el teorema de transporte de Reynolds, nos dice que, bueno, algo así, teorema de transporte de Reynolds. Nos decía que la derivada parcial, perdón, la derivada de una propiedad extensiva, en este caso n, respecto del tiempo, es igual a la derivada parcial respecto del tiempo de la integral sobre el volumen de control, en este caso una integral de volumen, de la densidad. Déjenme ver aquí. Ya se me olvida el teorema de transporte de Reynolds. Si no me equivoco, sí, es eta, o sea, la propiedad intensiva por la densidad por el diferencial de volumen, más un integral que en este caso es de superficie, o un integral de frontera sobre la superficie frontera, vamos a poner así, integral de superficie, en este caso, eta por la densidad por el producto escalar del vector velocidad por el diferencial de área vectorial, ¿no? O sea, donde, donde el vector diferencial de área, así como vector, se puede escribir también como el vector unitario normal a la superficie, en este caso en el punto donde estamos, donde tenemos el diferencial de área, multiplicado por el diferencial del área. En mecánica de fluidos, al área se lo puede considerar como un vector. Aquí lo único que hacemos cuando estamos trabajando con la masa, aquí tenemos la derivada de la masa respecto del tiempo, eta se hace igual a la unidad y nos queda esta expresión que vemos aquí. Esta entonces para nosotros es la ecuación de continuidad. Y si hacemos consideramos que la
el cambio de la masa en el tiempo para un sistema es igual a cero, entonces hay que igualar a cero, estoy igualando a cero, nos queda esta forma de la ecuación de continuidad, ¿no? En este caso, la ecuación de conservación de la masa. CB es volumen de control, densidad por diferencial de volumen. Aquí, este no es velocidad, es volumen. Más la integral sobre la superficie de control de la densidad por el producto escalar de la velocidad por el diferencial de área vector. Esto es igual a cero. Bien, vamos a llegar a esta forma más simplificada, que es la cuando, por ejemplo, si tenemos un flujo estacionario, entonces no hay un cambio de masa en el tiempo. Entonces la derivada, la primera integral, si quieren ustedes, la derivada respecto del tiempo de la integral, el volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen, este término se hace igual a cero. Entonces, si hacemos igual a cero este primer término, nos quedamos con el segundo término. Y esto nos dice entonces que la integral sobre las superficies de control de la densidad por la velocidad por el diferencial del área vector es igual a cero. Si tomamos velocidades promedio y asumimos que la velocidad es perpendicular al área, en este caso, noten que el vector, hagan de cuenta que este es el vector velocidad y este es el vector diferencial de área. El vector diferencial de área lo voy a escribir ahora como el vector unitario normal por el diferencial del área. Entonces, imaginen que aquí tenemos nosotros el área de frontera, ¿no? Es decir, este es el diferencial de área. Y entonces, este es el vector unitario normal que forma, así están, 90 grados con la superficie. Entonces, este producto vectorial, la velocidad, producto escalar con el diferencial del área, se puede escribir como el vector velocidad por el diferencial del área por el coseno de alfa, donde alfa es el ángulo que forman el vector velocidad con el vector diferencial de área. Entonces, en general, lo que va a ocurrir es de que la velocidad, o sea, lo que nos interesa es la componente normal de la velocidad. Entonces, es el flujo neto que sale por esta superficie. Entonces, en general, siempre va a ocurrir de que alfa es igual a 90, perdón. Perdón, alfa es igual a 0, perdón. Entonces, justo aquí, esto ya es así, escalar, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esta expresión, que la velocidad por el diferencial del área es el producto escalar, ¿no? Entonces, este producto escalar, esto va a ocurrir cuando el vector velocidad y el vector velocidad y el vector diferencial de área tienen la misma dirección. Puede ocurrir que tienen sentidos contrarios, ¿eh? Cuando, por ejemplo, en lugar, aquí el flujo estaría saliendo, ¿no? Noten que esta es la superficie frontera, digo, sí es parte de la superficie frontera, ¿no? Este es el diferencial del área. Y supongamos que el vector velocidad, en lugar de estar haciendo eso, está entrando. Es decir, que tenemos el diferencial de área. Este es el diferencial del área. Este es nuestro diferencial de área. Nuestro vector unitario normal siempre se define como un vector perpendicular saliente. Este es el diferencial de área vector, es igual al vector unitario normal por el diferencial del área. Y la velocidad puede tener otra dirección, por ejemplo, tener esta dirección, ¿no? Entonces aquí el vector velocidad, la componente que es efectiva, o sea, de que ingresa o atraviesa el diferencial de área, es la componente perpendicular, ¿no? Entonces se puede descomponer la velocidad en su componente tangente y la componente normal.
Pero la componente normal tiene sentido contrario. Tiene la misma dirección, pero sentido contrario que el vector diferencial del área. En este caso, alfa es igual a 180 y el coseno de 180 grados nos va a dar -1, ¿no? Entonces ahí va a cambiar de signo. Entonces el signo más y menos va a depender del sentido de orientación del vector velocidad. Bien, si tenemos entonces, si hacemos esta simplificación, podemos escribir si el vector es también uniforme, siguiente aquí. Si escribimos entonces con vectores promedio, entonces nos va a quedar que esto se convierte en la integral sobre la superficie de control de la densidad por la velocidad por el diferencial del área. Y esto es igual a cero. Como el vector velocidad es una velocidad promedio, o sea, la velocidad es igual a la velocidad promedio, y este es constante a lo largo del área, es decir, no cambia. Puede salir de la integral y entonces esta expresión se convierte simplemente en densidad sale de la integral, la velocidad sale de la integral, entonces tenemos una integral de superficie del diferencial del área, ¿no? Sobre todo del área en este caso. Y esto es igual a la densidad por velocidad por el área, que es lo que vamos a definir como el flujo másico, ¿no? Entonces, una forma simplificada, si el volumen de control tiene una entrada y una salida, podemos escribir, ¿no? Esta es una integral sobre todas las superficies de control. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos una entrada 1 y una entrada 2, podemos escribirlo de esta forma, ¿no? Eso generalmente va a ocurrir, por ejemplo, cuando tengamos, por ejemplo, una tubería así, por ejemplo, cónica. Hagan de cuenta que por aquí viene el flujo de entrada, el flujo de salida. Entonces tenemos un vector velocidad 1, el área A1, y la densidad puede ser constante o no. En la mayoría de los casos la densidad va a ser constante cuando sea el flujo incompresible. Aquí vamos a tener el área 2, va a tener una velocidad. Pasar a dividir, bueno, se puede factorizar y pasar a dividir a cero, ¿no? Es decir, sabemos de que el flujo másico va a ser constante, entonces se puede factorizar la densidad y pasar a dividir a cero, ¿no? Es decir, si podemos poner aquí, o bueno, o si quieren también, bueno, podemos hacer densidad 1, velocidad 1, área 1, esto es igual a la densidad 2, velocidad 2 por área 2. Si las densidades son las mismas, es decir, si la densidad es la misma, se puede factorizar y en este caso pasaría a escribirse así, ¿no? Es decir, el caudal, que sería flujo másico, es igual a, digo, flujo volumétrico es igual a flujo másico dividido entre la densidad. Y esto es igual a la velocidad 1 por el área A1, igual a la velocidad 2 por el área A2, que son las dos formas de escribir. Esta que tenemos aquí, cuando eh, la densidad puede variar, que en este caso, ¿cuándo puede variar? Cuando el flujo sea compresible, o sea que la densidad cambia cuando, generalmente ocurre cuando son velocidades muy altas, arriba de Mach, el número de Mach mayores a 0.3, el flujo se convierte en compresible y la densidad no es constante, ¿no?
Pero para valores de número de Mach menores a 0.3, el flujo es incompresible. No importa si es un gas. Y entonces la densidad podemos asumirla constante. Y trabajar con esta forma de la ecuación, que es un poco más sencilla. Siempre que el flujo sea compresible, incompresible, perdón. ¿Está bien? Bien. No sé si tienen preguntas. ¿No? Bien, vamos a ver una aplicación de esto. Cuando tenemos volúmenes de control que están cambiando en el tiempo y el término temporal no desaparece. Por ejemplo, si recuerdan, vimos un problema en el cual eh, vimos el tiempo de vaciado en un recipiente cilíndrico. Aquí. Bien, si ustedes recuerdan, teníamos un recipiente que era cilíndrico, vamos a ponerlo aquí, que era bastante pequeño, o sea, en tamaño relativamente pequeño. Parte superior, y estaba, por ejemplo, lleno de un fluido hasta un determinado nivel, y teníamos un orificio en la parte inferior, un orificio liso sin fricción, y por el cual salía el flujo, ¿no? Es decir, por aquí, lo que va a ocurrir es de que si está abierto el orificio, pues empieza a descargar el fluido, ¿no? Bien, vimos que el teorema de Torricelli se podía aplicar a esto y entonces podíamos, o sea, calcular la velocidad de salida, vamos a llamar la velocidad de salida, era igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por una altura h, que es la altura h, la altura hasta el nivel de la superficie libre. Bien, y hacíamos un análisis de que el volumen que sale del tanque es igual que sale por el orificio es igual al volumen extraído del tanque, en este caso el tanque cilíndrico, ambos tenían un orificio cilíndrico, es el diámetro del orificio, vamos a llamarle dB, y este es el diámetro del tanque, T. Y entonces lo resolvíamos de una forma así intuitiva. O sea, el volumen que sale por el orificio es igual al volumen extraído al tanque. Pero podemos aplicar el teorema de transporte de Reynolds. Noten que voy a definir aquí un volumen de control. El volumen de control lo voy a crear encerrando el depósito, así. Haz de cuenta que está así. Entonces, lo que está segmentado, voy a borrar para que se vea segmentado, es el volumen de control. Muy bien. Entonces, lo que vemos aquí, en color verde segmentado, es el volumen de control. Y podemos escribir la ecuación, en este caso de continuidad, utilizando, bueno, el teorema de transporte de Reynolds, basado en el teorema de transporte de Reynolds, y escribir
la ecuación de continuidad. Bien, y la ecuación de continuidad nos dice que la integral nos dice que, perdón, es primero la derivada parcial respecto del tiempo de la integral sobre el volumen de control de densidad por el diferencial de volumen. Esto, si vemos la ecuación, bueno, si quieren es más la integral sobre la superficie de control de la densidad por el producto escalar de del vector velocidad multiplicado por el diferencial del área como vector. Y sabemos que esto, o sea, en este volumen de control, esta es em, el primer término significa la tasa de cambio en el tiempo de la masa en el interior del volumen de control, y el otro es el flujo neto el flujo neto másico que entra o sale a través de las superficies frontera del volumen de control. Entonces, la suma de estos dos debe ser igual a cero. Bien, y aquí vamos a poner que el diferencial de volumen, vamos a imaginar un diferencial de volumen aquí. Voy a cambiar el color de plumón, ponerlo con verde. El volumen de control lo voy a crear aquí. Perdón, el diferencial de volumen lo voy a crear aquí. Voy a poner aquí un pequeño elemento diferencial de volumen, que es desde la superficie libre hasta este valor, ¿no? Es decir, una altura, tiene una altura diferencial de h, y área de la sección transversal es A, ¿no? Área del tanque, que en este caso el área del tanque es pi cuartos por el diámetro del tanque al cuadrado. Entonces el diferencial de volumen va a ser pi cuartos por el diámetro, perdón, el diferencial de volumen va a ser, de una forma más simplificada, simplemente el área del tanque por el diferencial de h. ¿Está bien? Y hacemos las sustituciones. Entonces voy a sustituir esto en la ecuación de continuidad. Tenemos la derivada parcial respecto del tiempo de la integral de volumen. Aquí es una integral de volumen, pero como voy a cambiar las variables de integración, también va a cambiar los límites de integración. Entonces, la densidad la voy a colocar. La densidad es constante, puede salir incluso de la integral, y al derivarse también puede salir, es una constante. El diferencial de volumen es el área del tanque, que también es una constante porque el tanque es cilíndrico, multiplicado por el diferencial de h. Lo voy a dejar así como una integral indefinida, pero esta integral, si bien es una integral de volumen, aquí hemos cambiado la variable de integración, que ahora es diferencial de h, que es la altura del tanque. Tendríamos que aquí integrar desde h1 hasta h2. Entonces cambiaron las variables se cambió la variable de integración y por tanto, pero lo voy a dejar indefinido para que integral así la escribimos así como una integral indefinida. Y ahora escribimos más este término que es el flujo neto. Y yo voy a pasarlo al otro lado, esto va a ser igual, voy a pasarlo con el signo negativo, menos la integral sobre todas las superficies de la densidad por el vector velocidad por el diferencial del área. Pero noten, este es un flujo neto que sale o entra por las superficies, y la única superficie por la cual sale flujo es precisamente el orificio. Noten que toda la otra frontera, todas las fronteras del volumen de control son cerradas, excepto en esta parte, ¿no? Donde tenemos el área del orificio. Vamos a llamarle área A sub B, que es pi cuartos, el diámetro B al cuadrado. Bueno, no se necesita el área, pero ese sería el área del orificio, ¿no? Sí, vamos a necesitarlo cuando lo integramos. Bien, entonces aquí la velocidad, sabemos que es esta, la velocidad de salida. La velocidad B es la velocidad de salida, y asumimos que es una velocidad promedio. Esto es por el teorema de Torricelli, o ley de Torricelli.
Entonces, ¿cómo sustituimos esto? Vamos a ponerlo como la integral. En este caso es sobre el área del orificio, ¿no? Es el área de la única superficie que es abierta y por la cual pasa masa a través de esa superficie o frontera, es el área del orificio. Entonces, esto es la densidad multiplicado por el vector velocidad. El vector velocidad lo puedo escribir como, si quieren, como vector, o sea, el vector velocidad de salida. Hagan de cuenta que tenemos un sistema coordenado y vamos a poner K, que está aquí. Entonces es el vector velocidad de salida, es igual a la raíz de 2 veces G por H en la dirección negativa de K, ¿no? Y el vector diferencial de área está también apuntando hacia abajo. Si ustedes ven, este es nuestro diferencial de área. El diferencial del área. El vector unitario normal está en esta dirección. Es el vector diferencial de área, que es el vector unitario normal. Pero si ustedes se fijan, el vector unitario normal es el vector menos j, ¿no? Esto es igual a menos j por el diferencial del área. Es la dirección del vector área. Y el vector velocidad está ahí en la misma dirección. Lo voy a poner a su lado, está aquí. Este es el vector velocidad de salida. Entonces tienen la misma dirección, ¿no? Es decir, tienen la misma dirección menos k. Entonces, el producto vectorial, digo, producto escalar del vector velocidad escalarmente el diferencial de área vector es igual. Noten que ambos son negativos, entonces va a ser positivo. Raíz de 2 veces G por H por el diferencial de área. ¿Está bien? Entonces esta integral se convierte en densidad por gravedad por raíz de 2 veces G por H por el diferencial del área. Esta integral está integrando sobre el área. Entonces, 2 veces la gravedad por la altura H no dependen del área, o sea, no cambian. Es más, la velocidad, asumimos que esta velocidad es promedio sobre toda el área del orificio, entonces puede salir de la integral. Y entonces nuestra expresión se convierte en la derivada parcial de la densidad, puede salir la densidad del área, y es la integral del diferencial de H, que es H. Entonces, esta derivada, como es una derivada solamente respecto de una variable, entonces podemos escribirla como una diferencial, con diferenciales ordinarios, ¿no? Es decir, derivada de h respecto de t. ¿Está bien? Noten que estos dos términos salen de la integral. Tenemos la integral del diferencial de h es h, y la derivada parcial respecto del tiempo de h es la derivada de h respecto del tiempo. Esto es igual. Aquí lo mismo, densidad sale de la integral, raíz de 2 veces GH sale de la integral porque no depende, no varía con el área, o sea, no es función de la variable de integración. Y la integral, sobre todo el área del orificio, del diferencial del área, es simplemente el área del orificio. Aquí me olvidé, este es el área del tanque. Bien, y tenemos esta expresión que, si ustedes ven, ya es la misma que teníamos antes, es simplemente aplicando la ecuación de continuidad. Simplemente separamos variables. Aquí la densidad aparece en ambos lados de la ecuación, no depende de la densidad del fluido. Entonces nos queda que el diferencial de tiempo es igual al área del tanque sobre el área del orificio por diferencial de h sobre raíz de 2g h a la media. Ah, sí. El signo menos este que está aquí, ¿no? Ah, gracias, sí, está muy bien. Tienes razón, me comí el signo menos. ¿Está actualizando o no? Voy a dejar de compartir momentáneamente, es que se acaba de congelar.
Tiene razón, el signo menos viene ahí y he omitido el signo negativo. Este signo negativo, sí me lo comí, hay una disculpa, viene aquí un signo negativo. ¿Dónde estamos? Está aquí, y cuando lo pasamos aquí, estaría aquí como prefijo y tendríamos menos. En la anterior, la vez que lo resolvimos, les decía que este signo negativo tiene un significado físico. El tiempo va de menos a más, ¿no? Es decir, va en el sentido positivo, o sea, es decir, eh, el tiempo t es desde 0, 1, 2 segundos, 3 segundos, y la altura h va en sentido de que va disminuyendo, ¿no? Es decir, la altura h tiene, a medida que el tiempo avanza, la altura disminuye. Entonces, el signo negativo tiene únicamente un significado físico porque ambos, el tiempo avanza en sentido positivo, mientras que la altura h disminuye, ¿no? Entonces, esa es la razón por el signo negativo. Y esta expresión nos va a dar, si calculamos esta integral, o sea, integrando esto, nos va a quedar el tiempo t, el tiempo de vaciado, va a ser igual a la relación de áreas sobre raíz de 2g. Y aquí sigue el signo negativo. Y nos queda h a la 1/2. Y aquí sí podemos integrar desde, hagan de cuenta que tenemos aquí un h1 a un h2. Entonces es desde h1 hasta h2. Y noten que h2 es igual a 0. Entonces nos va a dar el resultado final. Tiempo de vaciado es menos, ya desaparece el signo menos. Y nos va a quedar la relación de áreas por h a la 1/2 sobre raíz de 2g. Que era la misma expresión que habíamos obtenido en el caso anterior, ¿no? En la primera parte, cuando vimos tiempo de vaciado, pero lo hacíamos de una forma intuitiva. Era simplemente aplicar la ecuación de continuidad. No sé si tienen preguntas. No, profe. Muy bien. Bien, vamos a entonces a ver un ejercicio aplicando esto. No, permítame un segundo, voy a buscar el ejercicio. Permítame. Bueno, sí se puede, ¿cómo se llama esto? Esta operación que se hace para que no te quede raíz abajo es multiplicar por raíz de 2 a ambos lados, numerador y denominador. Sí, podríamos hacerlo. A ver, déjame ver. Sí, se puede multiplicar. No me acuerdo cómo se llama esta operación que se utiliza mucho en álgebra. Racionalización. Y entonces sí podríamos escribirlo como... permítame, vamos a ver si me comí algún un dato. Déjame revisarlo. Sí, porque como es, integrábamos aquí h a la menos 1/2 y luego más 1, y aquí nos queda menos 1/2 más 1, que eso nos va a quedar aquí 1/2 abajo y aquí, o sea, es decir, h a la 1/2, entre 1/2, que el 1/2 va a subir como 2, ¿no? Entonces aquí, si me comí este 2, sí, gracias, sí, tiene razón. Y aquí se podría hacer la operación de racionalización, que tiene razón, es otra forma de expresarlo. Y perdón si ahí me comí el 2 en la integración. Al integrar esta operación, h a la 1/2 negativo, es h a la 1/2 y dividido entre 1/2, pero el dividido entre 1/2 es como multiplicar por 2, ¿no? Entonces aparece este 2 aquí, que lo podemos poner aquí, escribirlo un poco más. Bueno, lo dejo ahí para que estaría aquí, aparecería el 2 ahí por la integración. Bien, dame la parte de buscar el ejercicio, dame un segundo para que lo seleccione. Si quieren copiar, porque en lo que estoy. Bien.
Este es el problema 5.49. Del libro Engineering Fluid Mechanics de Crow. Crow es uno de los autores, son varios, entonces pongo ahí que son varios autores. Y voy a quitar el dibujo. Bien, entonces voy a hacer un poco más grande. Bien, el ejercicio dice así, un tanque tiene un agujero en la parte inferior, en el fondo del tanque, con una sección transversal de 0.0025 metros cuadrados, que es lo que ustedes ven aquí en la parte inferior, es el orificio en la parte inferior, y una línea de entrada en el costado o en el lado lateral, con una sección transversal de 0.0025, misma área de sección transversal aquí en la parte lateral, pero este es un flujo de entrada. Dice, la sección transversal del área del tanque es 0.1 metros al cuadrado, que es esta. La velocidad del líquido fluyendo hacia afuera del orificio del fondo es de raíz de 2GH, que es lo que vemos aquí, que depende obviamente de donde H es la altura del nivel de superficie libre del agua en el tanque, arriba de la salida, ¿no? O sea, desde aquí, desde la salida hasta la superficie libre, tenemos una altura H, que en el caso inicial, o donde nos muestra en este momento, es igual a, o en este momento es igual a 1, ¿no? Dice, en un cierto tiempo, la superficie del nivel del tanque, en un cierto tiempo, el nivel de superficie en el tanque es de 1 metro y se eleva a razón de 0.1 centímetros por segundo, es decir, se empieza a llenar. El líquido es incompresible y nos dice encuentre la velocidad del líquido a través de la entrada. Es decir, lo que estamos viendo en este momento es, si quieren ustedes, el instante inicial y lo que nos dice es de que en estas condiciones, a partir de ese momento empezamos a ver una tasa de elevación aquí en la superficie libre, es decir, se empieza a llenar el tanque. Pero obviamente se llena a una tasa de 0.1 centímetros por segundo. Entonces vamos a resolver este problema. Voy a hacer un poquito más grande el dibujo. Bien, lo que tenemos que hacer aquí es cerrar en este caso, el volumen de control, o sea, generar un volumen de control. Lo que voy a hacer es, en líneas así segmentadas, cerrarlo. Entonces aquí tenemos una frontera abierta y luego vuelve a ser cerrada, ¿no? La frontera abierta permite el paso de fluido o masa. Y aquí tenemos otra frontera, pero esta frontera es una frontera de entrada. Y así hasta cerrar el volumen de control, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos aquí es nuestro volumen de control. Bien, entonces voy a escribir la ecuación de continuidad. Este es un problema de continuidad. Noten que por aquí tenemos flujo de salida, por aquí tenemos flujo de entrada. Una pequeña regla más, que ustedes ya la tienen en las diapositivas, pero es importante que la tomen en cuenta.
en la ecuación de continuidad, entonces se debe tomar en cuenta el signo del producto escalar y es positivo cuando se tiene flujo de salida y negativo cuando se tiene flujo de entrada. Eso lo vamos a ver cuando pongamos la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad entonces la voy a poner aquí. Es la derivada parcial respecto del tiempo de la integral de volumen, bueno, sobre el volumen de control, de la densidad por el diferencial de volumen. Luego viene, aquí viene la integral de superficie, ¿no? Pero esta integral de superficie la vamos a convertir en una forma más sencilla. La integral de superficie nos dice que es la densidad por el producto escalar del vector velocidad, escalarmente el diferencial de área. Y esto es igual a 0. Bien, vamos a escribir entonces la ecuación de continuidad de esta forma. Permítanme un segundo. Bien, aquí. Entonces, estos términos, este término que está aquí, la integral de superficie, se puede escribir como densidad por velocidad por área. Entonces, esta expresión la voy a volver esta, tomando en cuenta esto, lo vamos a reescribir como, esta sí va a seguir siendo derivada parcial respecto del tiempo, es el término que tiene que ver con lo que ocurre dentro del volumen de control, o sea, es la integral de volumen de control, de densidad por el diferencial de volumen. Y aquí viene esta integral, esta segunda integral, la voy a marcar así en color rojo, esta segunda integral se va a convertir en dos términos, flujo másico a la entrada y flujo másico a la salida. Y entonces para sumarlas voy a ponerlo así, voy a ponerle como, dice que es cuando es positivo cuando se tiene flujo de salida, ¿no? Entonces vamos a ponerle, voy a ponerlo así, más la sumatoria de densidad y velocidad y por el área y a la entrada, menos, y esto de aquí tomando en cuenta que siempre los que son de salida van a ser negativos, la sumatoria de densidad y velocidad y área y a la salida. Así que para que diferenciarlos voy a usar, eh, voy a usar J para la otra integral, ¿no? Para las otras, pero las otras, las de salida van a ser J. O sea, nada más para la variable en la sumatoria. Entonces,
Bien, entonces esta es nuestra ecuación de continuidad y esto es igual a 0. Sí, porque en este caso, esto es lo que está ocurriendo. Estas dos integrales, una es una integral sobre un volumen, es decir, que hagan de cuenta que nuestro dominio es el volumen de control, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes tienen un cuerpo que tiene un volumen B. Esta primera integral es una integral de lo que ocurre en el interior. Y esta segunda integral es una integral de superficie. Esto es, por ejemplo, determinadas regiones de lo que es el área, la área frontera. Determinadas regiones, por ejemplo, hagan de cuenta que esta región la puedo integrar, es una integral de superficie, entonces la estoy integrando sobre esta área, ¿no? Por ejemplo, es el área A1. Entonces, lo que ocurre en el área A1, esta va a ser la integral sobre el área A1, densidad por velocidad por el diferencial del área, pero es lo que está ocurriendo sobre esta área que está marcada así como una mancha roja, ¿no? Son integrales y esta integral va a dar un valor finito y así se puede sumar a la ecuación. En realidad lo que estamos integrando es eh, un integral sobre todo un dominio. El que lo volvamos así discreto es porque yo a esta integral de superficie la puedo integrar como varias integrales, ¿no? Es decir, esta integral de superficie la puedo convertir, vamos a ver, densidad, velocidad, diferencial de área, ¿no? La puedo convertir en varias integrales. Es la integral de la superficie de control 1, densidad, velocidad. Aquí es lo que está ocurriendo en la frontera 1, ¿no? Área 1. Más la integral, sí, 2. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, velocidad 2 por diferencial de área 2. Y pueden ser varios términos, ¿no? Y los valores que yo obtenga aquí son lo que está ocurriendo en cada una de las regiones frontera. En este caso son en la parte superficial. Entonces sí parecería que aquí estamos sumando valores así que son discretos, pero sí, al final esto es lo que está ocurriendo en fronteras a la entrada, que viene de haber integrado esto y estamos asumiendo de que vamos a considerar velocidad promedio. Si está ocurriendo que la velocidad por la cual está saliendo flujo a través de una determinada área, y ese flujo es el producto de una velocidad promedio por el área, entonces se va a convertir en un valor así, ya se puede integrar, en lugar de integrar, ya se convierte en esto, ¿no? La velocidad sale de la integral, y entonces tenemos la integral del diferencial del área, se va a convertir en el área. Entonces, sí, estos términos sí van a pasar aquí a sumarse así como si fueran eh, pequeñas regiones de la frontera, ¿no? Obviamente la frontera es mucho más extensa, pero también tenemos que, por ejemplo, en nuestro caso, gran parte de nuestra frontera es cerrada, no sale ni entra flujo por aquí y por aquí. Bueno, y esta también, porque por aquí estamos asumiendo que hay espacio hacia arriba, pero no se está saliendo el fluido, entonces esta frontera sigue siendo cerrada. O sea, no hay una frontera abierta es por la cual realmente está o entrando o saliendo. Entonces, solamente nos interesa integrar sobre este área de salida, por ejemplo, esta es la frontera de salida y esta es una frontera de entrada. Y los valores que nos den van a ocupar aquí, ¿no? Es decir, van a ser la sumatoria de estas integrales, ¿no? Que son integrales sobre la frontera 1, 2, es decir, las regiones que conforman la frontera. Bien, bien. Bien, entonces lo vamos a escribir de esta forma, entonces la ecuación y obviamente solamente tenemos una frontera de entrada y una frontera de salida, entonces nuestra integral se va a convertir así, nuestra ecuación se va a convertir pues tenemos la derivada parcial respecto del tiempo de, aquí la densidad es constante, sale de la integral y tenemos la integral del diferencial de volumen. El diferencial de volumen lo voy a convertir igual como en el caso anterior en un elemento que va a ser el área de la sección del tanque, que es A. Bueno, ahí lo vamos a llamar AT para que no se confunda con el área que tienes abajo, por el diferencial de H. Entonces, el área del tanque sale también de la integral. Tenemos la integral, y en este caso cambia la variable de integración, simplemente es por el diferencial de H, y esto se va a convertir en H. Más, ahora tenemos una sola frontera de entrada, noten que es positiva, entonces vamos a más la densidad, en este caso la densidad es única, la velocidad es la velocidad de salida, que vamos a llamar la velocidad, vamos a poner su índice 1 aquí, por el área A1. Esta también va a ser el área A1.
menos las sumatorias de flujos másicos en las fronteras de salida. Pues aquí tenemos una única frontera perdón, me equivoqué. Déjenme corregir. La frontera de entrada es esta, ¿no? Entonces, la velocidad 1 va a ser, perdón, la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad de entrada que estamos buscando. Este es el área 1. Y las velocidades de salida van a ser velocidad 2, área 2. Entonces tenemos, a la entrada tenemos, también la velocidad 1, área 1, menos la velocidad 2, menos la densidad por la velocidad 2, por el área 2. Noten aquí el área A1 y el área A2 son iguales, ¿no? Se pueden factorizar. Y esto va a ser igual a 0. Entonces aquí nos queda, aquí la densidad es constante, el área del tanque también es constante. Nos va a quedar que esto se convierte en h. Entonces la derivada parcial respecto del tiempo, en este caso se puede escribir como una derivada ordinaria, es la derivada de h respecto del tiempo, más la densidad por la velocidad 1 que es incógnita. El área 1 es a, que es constante, les digo que esto puede ser igual a área de área a, menos densidad por velocidad 2 por el área a, y esto es igual a 0. Aquí la densidad es constante para los, o sea, es la misma, es el mismo fluido y es constante, no cambia. Entonces se elimina de la ecuación y nos va a quedar esta expresión. Noten que la derivada de h respecto del tiempo es la tasa de cambio de la altura h en el tiempo. Entonces noten que aquí esto nos está indicando de que en el enunciado nos dice que en el cierto tiempo, en este caso cuando la altura h es igual a 1 metro, la superficie libre se eleva a una tasa de 0.1 centímetros por segundo. Esa tasa de elevación es esta velocidad con la que está cambiando, ¿no? Esto es 0.1 centímetros sobre segundo. Y de aquí podemos despejar la velocidad 1. Noten que tenemos los demás datos. Entonces, la velocidad 2, en este caso, en este instante de tiempo, la velocidad 2 es la raíz de 2 veces que h es igual a 1 metro. Entonces, aquí despejando. Tenemos que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 menos el área del tanque sobre el área del orificio por 1 sobre la derivada de h respecto del tiempo, ¿no? La tasa de cambio. Entonces, esto sería igual a la velocidad 1. Lo único que hemos hecho es despejar la velocidad 1. Sí, está bien, ¿no? Pasamos a... Ah, perdón, algo está mal, algo está mal. Ah, no, sí está bien. No, la velocidad 2 pasa como positivo. El área pasa a dividir. Va a dividir a la velocidad 2 y el otro término, ¿no? Entonces... Ah, perdón. Quería, perdón. Ah, sí, bueno, es que lo que pasa es que si lo ponemos derivada de t respecto de h, ya no va, bueno, ya no tendría el sentido de... Sí, de h entre t va hacia arriba. Sí, tienes razón, sí, gracias. Estoy explicándolo mal. Sería así, ¿no? Perdón, de h de t. Que estaba pasando a dividir.
pasa simplemente con signo negativo, ¿no? Al área T y entonces solamente se divide entre el área. Ahora sí está bien. Sí, gracias. Sí, había un error. Y bien, creo que esto nos va a dar la velocidad 1. Pues la velocidad 1 es igual a, en este caso la velocidad 2 es la raíz de 2 veces G por H menos la relación de áreas por la tasa de cambio de H, ¿no? Y esto nos va a dar la raíz de 2 veces eh, 9.81 metros sobre segundo cuadrado por la altura, que es 1 metro. Y esto es menos, bueno, la relación de áreas. El área del tanque es, del área del tanque es 0.1 metros y el área de los orificios es de 0.0025. Entonces, el área del tanque, pues, nada más déjenme ver, es 0.1 metros. Y el área del orificio es 0.00025. Tres ceros, ¿no? Ah, no, son dos ceros. Sí, gracias. Entonces aquí son 0.0025 y multiplicado por la velocidad, que en este caso la velocidad está en centímetros por segundo. Entonces voy a ponerle 0.1 centímetros sobre segundo y voy a multiplicar, sé que yo 100 centímetros en 1 metro, entonces ya la, con estos centímetros nos va a quedar este término en metros sobre segundo, ¿no? Entonces ya toda la ecuación nos va a dar en metros sobre segundo. Ah, bien, gracias. La velocidad 1, ¿cuánto da? 8.81. ¿Cuánto le dice? Todavía no lo he terminado de calcular. 8.81. Eso no. Sí, creo que me va a dar otro valor, ¿eh? Me da 4.38, ¿no? Sí, es 4.39 casi. 4.39. Sí, está bien. Bien, gracias. Aquí estaba despejando mal. Este lo estaba pasando a dividir. Entonces, sí, sí, gracias. Este término que es la tasa de cambio de H, ¿no? La tasa en la cual sube o baja el nivel de la superficie libre. Bien, no sé si tienen preguntas. No, profe, no, todo bien. ¿No? Bien, entonces voy a, no sé si nos dé tiempo para resolver otro ejercicio. Nos quedan como 10 minutos. No, 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 son 20 minutos, ¿no? Los que me faltan. Ah, sí, sí, creo que hay tiempo. Déjame buscar uno de los ejercicios que resolví con otro de los grupos. Sea más rápido. Bien, este es el problema 3.14 del libro Frank White. Ah, copié otra vez el mismo.
Bien, entonces, este es el problema 3.14 y nos dice, un tanque abierto en la figura 3.14 contiene agua a 20 grados centígrados, está, y se está llenando a través de la sección 1, es decir, que es esta sección, ¿no? Esta es la que está aquí. A ver, permíteme un segundo. Un tanque abierto de la figura 3.14 contiene agua a 20 grados centígrados y está siendo llenado a través de la sección 1. Esta es la sección 1. Asumiendo un flujo incomprensible, derivar una expresión analítica para el cambio de nivel de agua de diferencial de H a diferencial de T en términos de los volúmenes arbitrarios, los caudales de flujo arbitrarios Q1, Q2, Q3 y el diámetro del tanque D. El diámetro del tanque T es el que vemos aquí abajo. Entonces, si el nivel de agua H es constante, determinar la velocidad de salida B sub 2, que es lo que sale por aquí. Para los datos dados, como que la velocidad 1 es 3 metros sobre segundo y el caudal 3, o si quieren, el flujo volumétrico 3, es igual a 0.01 metros por segundo. Y nada más me causó ahí algo, nada más dice que es llenado a través de la sección 1, que sería esta, pero bueno, también se está llenando por esta. Entonces, hay dos flujos de entrada, la sección 1, que es esta, y la sección 3, que sería esta en la parte superior. Tienes un caudal volumétrico 3 aquí, que está entrando. Q3 es 0.01 metros cúbicos por segundo. Y aquí en 1 no tenemos, necesitamos calcular cuál es la velocidad a la cual está entrando el flujo aquí en 1 para que bueno, haya un cambio, ¿no? Y determinar este cambio de alturas. Pues voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Hay que definir el volumen de control. Entonces, el volumen de control yo lo voy a poner aquí como eh, bien, ese es nuestro volumen de control. Bien, si escribimos la ecuación de continuidad, en este caso voy a poner aquí la derivada parcial respecto del tiempo de la integral de volumen de control y la densidad por el diferencial de volumen más los términos que ocurren pues, en las fronteras, ¿no? Es decir, tenemos tres fronteras, aquí tenemos la frontera 3, la frontera 2 y la frontera 1, y los podríamos escribir como ya en términos de volumen, de velocidades promedio. Entonces, por ejemplo, podría ser, recuerden que cuando es flujo de entrada es positivo. Déjame ver. Es positivo cuando es salida, perdón. Tenemos positivos son salida, entonces aquí tenemos en 2 es salida, entonces tenemos más la densidad, con color, la densidad, en este caso la densidad es constante, por la velocidad 2 por el área 2 y los que son negativos menos la densidad por la velocidad 1 por el área 1 y luego tenemos menos densidad por área 3 por velocidad 3. Y esto es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, estos son lo que está ocurriendo a través de las fronteras, ¿no? Entonces, si quieren ustedes, todo esto es la integral sobre la superficie de control de la densidad por el vector velocidad escalarmente diferencial del área. Esos tres términos representan
lo que está ocurriendo. Obviamente solamente tomamos en cuenta las fronteras que están abiertas, ¿no? Área 1, área 2, área 3. Y noten que la densidad es constante y se puede factorizar y va a salirse de la ecuación, ¿no? Es decir, factorizando la densidad que es constante. Entonces, se factoriza, pasa a dividir a cero y entonces... El diferencial de volumen, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. El diferencial de volumen va a ser un pequeño elemento aquí que vamos a tomar como en la parte de la superficie libre, que va a ser nuestro diferencial de volumen, y es igual a el área del tanque, que va a ser pi cuartos diámetro al cuadrado por diferencial de h. Ups, ahí ese diámetro lo voy a cambiar, es que parece como si fuera un diferencial. Va a ser diámetro mayúscula. Nada más, o diámetro dt le vamos a llamar, para que se diferencie del diferencial. Entonces, el diferencial de volumen va a ser pi cuartos por el diámetro del tanque al cuadrado por el diferencial de h. Entonces tenemos aquí, si hacemos la sustitución, vamos a ver la derivada parcial respecto del tiempo del integral sobre el volumen de control de pi cuartos diámetro del tanque al cuadrado por el diferencial de h. Y nos quedan los otros términos, es más velocidad 2 por área 2 más, perdón, menos velocidad 1 por área 1 menos velocidad 3 por área 3, ¿eh? Y esto es igual a 0. Cada uno de estos términos representa el caudal. Este es el flujo o caudal volumétrico 2, este es el caudal volumétrico 1, este es el caudal volumétrico 3. Y aquí, desde esta ecuación, pi cuartos es constante, el diámetro del tanque también, y nos queda la integral del diferencial de h, que es h, y como está derivado respecto del tiempo, nos queda derivada de h respecto del tiempo, más q2 menos q1 menos q3 igual a 0. Si hacemos operaciones, aquí nos va a quedar que la expresión que estamos buscando, la derivada de h respecto del tiempo, es igual a q1 más q3 menos q2, todo esto por 4 sobre pi por diámetro al cuadrado, ¿no? Esta es la expresión que estamos buscando. ¿Sí está bien? Y nada más déjeme verificar, creo que lo revisé en el anterior con el otro grupo. Bueno, con el otro grupo lo resolví diferente, creo. Porque está en términos del diámetro del tanque. Creo que con el otro grupo sí cometí un error. El diámetro, el diferencial de volumen es, sí, aquí en lugar del diámetro del tanque tenía que haber puesto pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿eh? Sí, hay un error aquí. Lo voy a corregir con el otro grupo. Bien. Entonces, sí, esta sería la expresión. Nada más déjenme verificar. Bueno, sí, déjenme ver si este está sacado del Frank White y a ver si me da tiempo de revisarlo.
Lo que nada más busco 3.14, ¿no? Déjame ver si lo puedo encontrar. Ah, ya lo tengo aquí. Sí, está correcto. Nada más les voy a compartir nada más porque ahí con el otro grupo cometí el error. No, perdón. Estoy copiando otra cosa. Ah, no, sí está bien. Ese es el tomado del libro. Bueno, el solucionario, el que es el acordeón ahí del Frank White. Sí, es correcto el resultado, ¿no? Q1 más Q3 menos Q2 entre pi cuarto pi diámetro al cuadrado sobre 4. Bien, obviamente el inciso B, que en este caso es, hay que calcular cuando la altura h es constante, es decir, cuando no se está ni llenando ni vaciando, entonces en este caso, cuando h es constante, entonces la derivada de h respecto de t es igual a 0. Y por tanto tenemos que Q1 más Q3 menos Q2, todo esto multiplicado por 4 veces pi por diámetro del tanque al cuadrado, es igual a 0, ¿no? Entonces, igualando a 0 esto, hay que resolverlo. Q3, noten que Q3 es un dato ya, entonces Q3 ya lo tenemos. La velocidad 1 es 3 metros por segundo, entonces aquí vamos a tener que la velocidad 1 del área 1 es igual a Q1, ¿no? Entonces esto se conoce porque conocemos el diámetro 1, entonces podemos calcular el área 1. Y lo mismo para el caudal 2, hay que hacer que la velocidad 2 por el área 2 es igual a Q2 y hacer las sustituciones y de ahí despejar la velocidad 2, ¿no? Que es obviamente muy sencillo. Entonces, no sé si nos da tiempo de resolverlo. Voy a ver aquí. Noten que esto va a pasar a dividir, ¿no? Va a pasar a multiplicar o sea, este término se elimina de la ecuación, entonces nos queda esto, ¿no? Entonces nos queda la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 por el área 1 más Q3 dividido entre el área 2. La velocidad 1 es un dato, voy a hacer un poco más grande esto. La velocidad 1 es 3 metros por segundo. El área A1 es pi cuartos por 0.05 metros al cuadrado, más Q3, que es 0.01 metros cúbicos sobre segundo. Todo esto dividido entre el área A2, y el área A2 es pi cuartos por el diámetro, que es 7 centímetros, 0.07 metros al cuadrado. Entonces aquí hay que hacer operaciones y obtenemos la velocidad 2, ¿no? Bien, ya para terminar, nos quedan 5 minutos. Entonces esto es... Bueno, a mí me sale 4.129 metros sobre segundo. Y como tengo a la mano aquí el resultado, sí, da 4.13. 4.129 es 4.13. Entonces, el resultado del libro es 4.13. No sé si tienen preguntas. Sí, 4.129. Sí, sí, está bien. Muy bien, no sé si tienen preguntas. ¿No? No, profe, no. Todo bien. Muy bien. Entonces, bueno, les recuerdo nuevamente, y para los que acaban de llegar y no vieron la primera parte, la tarea 3 ya está en la plataforma de Virtual Upita. Avísenme si tienen problemas con la plataforma para que me puedan entregar por otro medio. La fecha de entrega es el día jueves 19. Y ahí viene la hora, creo que es 23:50. Por favor, les recomiendo que no esperen hasta el último minuto porque varios, no sé si en este grupo, pero varios me dicen que
tiene problemas, pero también si tienen problemas y tratan de enviarlo los últimos 10 minutos antes que se cierre, pues obviamente sí van a tener graves problemas, ¿no? Porque se les va a cerrar la plataforma. Traten de hacerlo antes, o sea, con un tiempo sí, razonable. Son nada más 3 ejercicios, no son no es una gran tarea, entonces se puede resolver no en una tarde, en unas 2 horas yo creo que se pueden resolver. 3 problemas son sencillos y entréguenlos con tiempo, ¿no? Con el tiempo oportuno. Y si tuvieran problemas, dígame, "Oye, profe, no se puede entregar la tarea porque no tengo problemas con la plataforma", y me avisan, ¿no? Para que veamos la forma de que entreguen la tarea en el tiempo, antes del límite de entrega. No me digan después, ¿no? Cuando ya se cerró el plazo y me digan, es que tuve problemas con la plataforma. Muy bien. Vamos a quedar aquí y nos vemos el día de mañana en el horario de clases normal. Profe, ¿hasta qué día es para la tarea? Es el día jueves 19 de mayo. Nada más déjenme ver, verificarlo. Ok, No, ok. es la tarea 3, la tarea 3. La fecha del examen, ya ven que esta semana yo creo que va a coincidir con la semana de presenciales, que entrando la semana presenciales van a tener aquí el examen presencial, lo más probable aquí en Upita. Porque yo creo que la siguiente semana ya les doy la tarea 4 y ya vendría el segundo parcial. ¿Está bien? No sé si tienen preguntas. No, profe. Muy bien, vamos a quedar entonces aquí. Nos vemos el día de mañana. Buenas tardes a todos, jóvenes. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta Igualmente. luego. Gracias, profe. Hasta luego a todos.